está matando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero. Y quiero que todo el mundo se entere que para mí no existen fronteras y que me muevo para donde quiera, porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven y piensan y dicen y siempre creen que solo soy un pobre perdedor. Però eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón. Avui en dia, els vins amb denominació d'origen qualificada Priorat són dels que més prestigi tenen arreu del món, així que és la millor carta de presentació per a un mercat que a Mèxic està en plena expansió. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Y eso me basta para decirte que te quiero. Y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Aquí a Mèxic com us saludeu? Amb la mà? Amb dos Con la mano petons? y un beso. Ah, tenia entès que aquí a Mèxic fèieu un petó només. Ah, ok. Solamente un beso con mujeres, con hombres no hay beso. Molt bé. Escolta'm, Fernando, aquí a Mèxic hem vingut en busca dels vins DOQ Priorat i en particular per conèixer una mica el mercat. Està en ple creixement aquest mercat dels vins? Encara té un llarg recorregut? Tenemos un público que está empezando a crecer y está empezando a tener un mejor gusto, tanto en su gastronomía como en el vino, entonces eligen vinos, claro, como en el caso de los vinos de Priorat, vinos tintos, vinos fuertes, vinos con mucha potencia y con mucho sabor, frutales. Hi ha molta diferència entre els vins nacionals i els vins internacionals? Pues es un tema de relación calidad-precio. Si bien el vino mexicano está creciendo tanto en calidad y también está empezando a bajar sus precios, el público todavía en general sigue prefiriendo vinos importados que tienen una mayor historia y una mayor capacidad, pues claro, de producción y a costes mucho más bajos. Miro com balles i el temps es ralentitza. Sento com cantes la veu que m'hipnotitza. El Priorat té una tradició mil·lenària, sobretot perquè associats a la cartoixa d'Escaladei, el cultiu de la vinya va ser un dels valors importants que teníem a partir del 1600-1700. I actualment el Priorat s'ha fet una altra vegada un espai al món gràcies a la seva singularitat i a la particularitat dels vins. Per nosaltres l'exportació ha sigut el gran revulsiu que ha donat a conèixer Priorat al món i que ens ha permès ser presents, ja sigui als Estats Units, Alemanya, Suïssa, Anglaterra, Mèxic, països nòrdics. Les varietats més importants que tenim aquí a la DOQ Priorat són les varietats Garratxa i Carinyena, en raïm negre, que li aporten una singularitat. Estan molt ben adaptades al nostre sòl i, per tant, a combinació sol-microclima, la rigorositat de la Mediterrània fa que aquestes dues varietats marquin una identitat molt pròpia. Amores, mezcla de sabores, siempre una tentación. Vamos a hacerlo de manera un poquito profesional. Primero es en vista. Inclinamos un poquito la copa, 45 grados, y vemos el color. Es un color cereza, un color cerrado. Y el ribete, un poquito rosado, nos habla un poquito de juventud en el vino, que sigue siendo un vino joven, vivaz. Envinamos un poquito la copa y vemos cómo caen el vino a las paredes de la copa. Aquí dependerá un poquito del estado de ánimo de las personas. Hay quienes están tristes, ven lágrimas, quienes están contentos, ven piernas. Nos habla de una densidad aparente en copa bastante alta. Y bueno, pues posteriormente proseguimos a nariz. Frutos negros, como algo de ciruela, casis. Muy agradable, compleja, también están esas notas minerales como muy típicas del suelo licorella, que es muy característico del Priorat. Sentimos un ataque amplio, se siente el vino, tiene buena potencia, como incluso cuando chupas un huesito de ciruela, se siente bastante rico, muy agradable. És molt bonic tot el que ens dieu dels vins del Priorat, però sempre serà millor tastar-lo. Salut! Salut!